Para comenzar, hemos convocado a Jorge Campanini. Él es investigador del Centro de Información y Documentación de Bolivia, el CEDIB, y vamos a hablar sobre eso que les citaba hace un ratito, los extractivismos, la minería y los recursos naturales. El CEDIB ha publicado un trabajo que titula La salida de Chinchihuayra, y entre paréntesis Glencore, tan oscura como su llegada, cuyo autor es precisamente Jorge Campanini, a quien le doy los buenos días y la bienvenida. Gracias por atender el llamado de Herbol. Muy buenos días, José Luis. Muchas gracias por la invitación. Un gran saludo a la red, un gran saludo a toda nuestra audiencia, y comparto también contigo la alegría del 13 de febrero como el Día de la Radio. Es uno de los medios más importantes que está dentro de nosotros. Nos hemos informado y seguimos informándonos, y seguimos compartiendo mediante la radio sobre la situación en nuestro mundo, en nuestros países, ¿no? Entonces, un saludo a todas, aprovecho un saludo para toda la red, para todas las radios que estamos ahora escuchándonos. Muy bien. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, vamos ahora al tema que nos convoca. Tú eres el autor de este trabajo referido a una empresa minera que realmente me llamó muchísimo la atención. Hagamos una cronología de lo que pasó desde que llegó la empresa Chinchihuayra a nuestro país. Se dice que fue durante el periodo de gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Hagamos brevemente una cronología de cómo llegó al país Chinchihuayra. Bueno, Chinchihuayra es el nombre que tiene en Bolivia la empresa Glencore. Glencore es una transnacional suiza que bueno, podemos más adelante explicar un poco más la historia, pero en realidad Chinchihuayra se asienta en Bolivia a través de la Compañía Minera del Sur, Comsur, o la empresa del que era el dueño o el principal accionista, el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Y a su salida, luego de los hechos de octubre del 2003, que todos recordamos, de los luctuosos hechos, Gonzalo Sánchez de Lozada vende todos sus bienes, acciones, propiedades, y entre ellas sus acciones en la minería vía Consur son transferidas a la Glencore, ¿no? Que se establece en Bolivia con el nombre de Chinchihuayra. Entonces, esta empresa continúa realizando varias de las operaciones que tenía la Comsur en ese momento. Y muchos autores y la prensa también ha registrado que la Comsur ha tenido varios momentos y ha sido denunciada también por haberse aprovechado de esta calidad de tener actores políticos dentro de su estructura, actores políticos importantes como un presidente, para beneficiarse de concesiones, de contratos, de derechos mineros, que en ese momento tenían una particularidad, que era también el llamado proceso de capitalización. Entonces, se denuncia que Comsur se beneficia con ello, y quien retoma la posta después de la huida de Goni es Chinchihuayra, que sigue siendo, digamos, una empresa importante en el país y que, bueno, se juega un rol principalmente en los departamentos de Oruro y Potosí. Jorge, me llama mucho la atención porque Glencore es una empresa suiza de origen suizo y he estado buscando datos sobre esta empresa y al parecer es una empresa que se especializa, tú me lo vas a confirmar, en llevarse materias primas de los países como Bolivia, y que con esa forma de llevar materia prima está en todo el mundo vendiendo y tiene ganancias súper multimillonarias. He visto, por ejemplo, que algún año ganó 54,000 millones de dólares. Estoy hablando de 54,000 millones de dólares, algo así como 11 veces las reservas internacionales que tiene en este momento el Banco Central de Bolivia, que son de 5,000 millones de dólares. ¿Es así tan grande esta empresa y tan poderosa? Exacto, José Luis. Glencore, esta transnacional, es una de las pocas que hay en el mundo que controla toda la cadena de producción, es decir, que controla desde la extracción
de determinada materia prima, su concentración, su transporte, su refinación y su industrialización, si vale el término, ¿no? Es decir, controla todos los eslabones. Hay compañías mineras que solo se dedican a extraer minerales, por ejemplo. Hay compañías que solamente transportan y otras que solamente tienen las industrias, las fábricas, etcétera. Glencore tiene toda la cadena, ¿no? Y de diferentes tipos de minerales. Entonces, es una de las más grandes transnacionales que existen en el mundo, ¿no? Si no me equivoco, está entre las 20 primeras, justamente con ganancias abismales como las que mencionas, que, que bueno, otra de los factores que vale la pena mencionar acerca de Glencore, y creo que también está mencionado en el artículo, es que Glencore se inicia, ¿no? sus operaciones eh, inicia operaciones sobre todo principalmente en África, ¿no? Y Ujú. que bueno, varias de estas operaciones han sido cuestionadas, ¿no? E incluso en cierto momento el fundador, el dueño de Glencore, fue declarado una de las personas más buscadas por la Agencia Federal de Investigación norteamericana. Curiosamente, el último día de gobierno de Clinton fue indultado este señor, ¿no? Y ahora, bueno, estaba viviendo en Suiza, donde por las características de las leyes no lo han podido detener. Glencore en el mundo ha registrado muchas demandas, denuncias y se ha comprobado sus vínculos con desastres ambientales, incluso con el uso de fuerzas irregulares para controlar, para expulsar a comunidades y controlar yacimientos de minerales. Se le ha denunciado por violación de derechos humanos, se le ha denunciado y evidenciado recientemente también por el tema de evasión de impuestos. Ha sido partícipe principal de lo que ha sido el famoso escándalo de los papeles de Panamá, porque Glencore ha creado toda una estructura corporativa de empresas offshore en estos paraísos fiscales en los cuales ha evidenciado también justamente malos manejos financieros y varias denuncias respecto a influencia de la Glencore en países y corrupción, etcétera. Entonces es una joya de empresa en el fondo y que está en nuestro país y que ha estado muchos años en nuestro país con el nombre de Sinchihuayra y con el nombre de Compañía Minera Yapa. Ujú. Ahora, Jorge, ¿qué es lo que se ha llevado de Bolivia, Glencore, en todos estos años de nuestro país? ¿Qué materias primas? ¿Cuánto de dinero significa eso? ¿Qué es lo que hizo Glencore aquí en Bolivia? Que todavía está en Bolivia, aunque aparentemente se quiere ir. Pero ¿qué es lo que se ha llevado, por decirlo menos, de Bolivia la empresa Glencore? Inicialmente se ha aprovechado de las influencias que tenía Consur, ¿no? Y Glencore se ha instalado en los principales yacimientos o en yacimientos históricos mineros de Bolivia, por ejemplo, Porco en Potosí, Mina Bolívar en Oruro, también Mina Popó en Oruro y Colquiri en La Paz, que son yacimientos mineros de la Comibol, de la empresa nacional y que por la situación que se ha vivido ha tenido que compartirla, si vale el término, o sea, se han firmado contratos de riesgo compartido justamente con la Comsur que ha retomado después Sinchihuayra. Es decir, Sinchihuayra ha estado en importantes yacimientos mineros bolivianos, de la mano de la Comibol o conjunto con la Comibol y ha Ujú. explotado principalmente zinc y plomo, entre otras, ¿no? También plata en cierto momento, pero el zinc y el plomo han sido los minerales en los que se ha orientado principalmente la Sinchihuayra. Y en algún momento también ostentaba el control de la fundición de Vinto, ¿no? Ujú. Y hubo una denuncia, bueno, la denuncia es justamente por el tema de Vinto, es que en el proceso de capitalización, la empresa inglesa que ganó Vinto, la ganó con un precio insultante, ¿no? 14 millones de dólares por algo que valía más de 140. Y que después de declararse en la quiebra, la Comsur adquiere Vinto, Sinchihuayra, por un valor muchísimo menor. Entonces, el tema de la fundición, nuestra única fundición de estaño, ¿no? En Bolivia también estaba en manos de la Sinchihuayra. Es decir, ha habido muchos años en los que la Glencore, que
ha aprovechado bastante de nuestros recursos minerales en el país. Y bueno, hay algo también que hay que hacer notar y es más vinculado con lo que mencionas. Estas empresas privadas, estas transnacionales tienen una contabilidad oscura. Es muy difícil o casi nunca evidencian, ¿no? La información, ¿no? No es de acceso público, por ejemplo, acceder a obtener mm, las ventas, las exportaciones, etcétera, etcétera, de esta empresa. Y algo que también mencionábamos y viene relacionado a lo que tú dices, hasta el día de hoy nadie conoce cómo ha sido el negocio entre Comsur y Sinchihuayra para que pueda acceder, o sea, la compra o el intercambio, la transacción que ha existido hasta el día de hoy tampoco se conoce. Y estamos hablando de los principales o de centros mineros muy importantes para el país. Y hasta el día de hoy, ni el gobierno tampoco ha podido o no ha querido evidenciar esta situación. Por eso creo que la llegada de Glencore ha sido muy opaca y su salida es peor, como vamos a poder comentar más adelante. Ujú. Bien, ahora, brevecito, ¿cómo es esto de la salida? ¿Por qué se quiere ir de Bolivia a Glencore? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, Glencore no solamente se quiere ir de Bolivia, ha tomado una decisión corporativa de transferir o de vender la mayoría o todas sus minas de zinc en Latinoamérica, ¿no? No es la única Bolivia, están Mm. minas en Argentina, en Perú, y va a concentrarse en otros minerales, va a concentrarse en el cobre, va a concentrarse en el carbón, ¿no? Entonces, el zinc ha pasado a ser un mineral secundario o de menor importancia para la compañía. Entonces, el año pasado, más o menos en marzo, se hizo los primeros anuncios de que va a haber una transferencia o una negociación entre Glencore y las empresas que hagan algunas ofertas interesantes respecto a estos yacimientos. Vale recordar de que, como te decía, Glencore en, crea otra compañía en Bolivia que se llama IYAPA, e IYAPA firma contratos, ¿no? Con Comibol por los yacimientos de Porco y Bolívar, y lo que me parece raro, creo que ayuda a alimentar un poco la discusión, firma contratos antes de que se meses antes de que se promulgue la ley minera, es decir, la nueva ley minera tendría que establecer los contratos, los lineamientos, la estructura de cómo se tienen que llevar adelante los contratos mineros. Y meses antes, Sinchihuayra crea una empresa, adecua los contratos de Bolívar y de Porco, ¿no? Y los viabiliza, ¿no? Los viabiliza. Contratos que no están regulados por la nueva ley minera o por la ley que iba a adecuar, sí que todo el mundo tenía conocimiento de cómo de todo el proceso que se estaba llevando, ¿no? Respecto a esta ley. Y otra cosa que es importante notar también de ese periodo o de ese momento es que hubo un momento, una denuncia por parte incluso de personeros de Comibol de que se estaban modificando algunas cláusulas y tiempos de los contratos y ya para Comibol, en la cual la compañía transnacional se iba a beneficiar por más de 20 millones de dólares en términos de tiempos, de ganancias, de regalías. Entonces hay varios elementos que hacen dudar un poco, bastante de la condición, la naturaleza de esta empresa. Y Ujú. ahora su salida, como te decía, es una decisión de la gran corporación, de la Glencore en realidad, a nivel global, y lo que nos preocupa a nosotros como CEDIP, nos debería preocupar también como ciudadanía, es que quien ha manifestado públicamente su interés y ha iniciado un proceso de transferencia es una empresa canadiense junior que se llama Santa Cruz Mining Ujú. Silver. Es una empresa que no tiene, como muchas empresas junior canadienses, no cuenta con la experiencia necesaria ni el capital necesario. Incluso sus informes financieros recientes, los últimos, señalan que es una empresa que es deficitaria, ¿no? Es la que se va a hacer cargo de las minas históricas, algunas de las minas históricas que tenemos en el país.
Entonces es una cuestión preocupante porque también esta transacción, este negocio que lleva Glencore con esta empresa no se está haciendo aquí en Bolivia y no participa la empresa boliviana ni el Estado boliviano. Se está haciendo en Canadá y se va a viabilizar cuando las leyes de Canadá así lo permitan, ¿no? Entonces creo que es otro elemento también importante de discusión sobre el rol de estas transnacionales sobre nuestro país. Es decir, Jorge, si es que con esta nueva empresa, Santa Cruz Silver, ocurriera algún conflicto, por ejemplo, en las áreas de explotación que ahora le va a dejar a Glencore, si hubiese algún conflicto, se resuelve en Canadá, ¿verdad? En realidad el conflicto sería de la transacción, ¿no? Sí. De la transacción entre... y hay algo también importante. Glencore señala en un comunicado, justamente en el comunicado oficial sobre la transacción con Santa Cruz Silver Mining, que es una empresa que es la empresa canadiense, es que la empresa todavía pagaría un canon de arrendamiento, cosa que está prohibida en nuestra ley y en nuestra constitución, pero Glencore lo expone sin la menor vergüenza, un canon de ganancias sobre nuestros recursos naturales, ¿no? Uh-huh. O sea, lo que a nosotros nos preocupa es que Glencore, Chinchihuayra, que en la poca información que se puede recabar ha sido una empresa que también ha marcado números rojos en los últimos años. No ha tenido ganancias, por ejemplo, en los años 2018 y 2019. ¿Mm? Va a transferir las principales minas o minas históricas en Bolivia a otra empresa de la que nadie conoce, ¿no? Y que también tiene una contabilidad negativa. Uh-huh. En ese sentido, el Estado no juega ningún rol, ¿no? No hay ninguna participación. Y las empresas que están negociando señalan de que todo el acuerdo entre ambas empresas se va a resolver bajo las normas y las leyes de Canadá. ¿Mm? Bueno, estamos como que volviendo atrás. Te pido por Estamos favor, volviendo atrás. Sí. Te pido por favor un minutito, vamos a ir a una pausa y volvemos para... tengo algunas preguntas todavía para este tema de la empresa minera Glencore que se va del país, pero deja a otros, a terceros, la explotación de las minas cuya concesión maneja Glencore. Hagamos democracia. Hagamos democracia. Se difunde a través de todas las emisoras Herbol en Bolivia. Oye, ¿me prestas tu celu para chatearle a Jime? Dale. Listo, gracias. ¿Me lo prestas de nuevo? Bueno. Préstamelo un ratito más. Oye, mejor vente a Tigo. De bienvenida, con tu nuevo chip te regalan megas y WhatsApp ilimitado. ¿Verdad? Ya, préstame tu celu para fijarme dónde venden. Pero si puedes comprarlo en cualquier lugar. Aprovecha y cámbiate a Tigo. Recibes 4.500 megas más WhatsApp ilimitado de regalo. Registra tu nueva línea y recibe 100 megas. Recarga 10 bolivianos o más y recibirás 4.400 megas adicionales más WhatsApp ilimitado. Tigo. Promoción Megas del 18 de septiembre de 2021 al 17 de marzo de 2022. Entrega de regalos hasta el 18 de marzo de 2022. Aplica condiciones. Más información en tigo.com.bo. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Empresa regular y fiscalizada por la ATT. ¿Qué has hecho, hijo? ¿Cómo le vas a robar su celular a la señora de la tienda? Perdón, mamita. No sé qué me ha pasado. Estoy arrepentido. ¿Ahora qué hacemos? Si nos denuncian no tenemos ni un peso para defendernos, menos para abogados. Si fuiste denunciado, imputado o estás procesado por algún delito penal, el Servicio Plurinacional de Defensa Pública te ofrece un acceso a la justicia pronto, oportuno y gratuito. Visítanos en cualquiera de nuestras 14 oficinas en los 9 departamentos del país. Más información en cepdep.gov.bo. ¿Cómo te ha ido, hijo? Bien, mami. En el CEPDEP me han ayudado. He logrado conciliar y se le he devuelto el celular. Qué bien, hijo. Eso sí, de lo que no te vas a salvar es de buscar trabajo ahorita mismo. Ya, mamita, tienes razón. Servicio Plurinacional de Defensa Pública. Todas y todos tenemos derecho a un proceso justo. Con el apoyo de la Cooperación Suiza en Bolivia. Estamos presentando Hagamos Democracia. Debo apurarme para entregar este informe a mi trabajo. Amor, necesito que planches mi camisa. Ya tengo que salir. Sí, enchufa la plancha, tú comienza y yo le doy el toque final. Mami,
¿Dónde están mis zapatillas deportivas? Busca en el ropero de tu cuarto. Mami, ¿me ayudas a peinarme? Por favor, dile a tu abuela que te peine. Hija, ¿puedes ir a comprar a la farmacia mis medicamentos? Amor, ¿tú puedes ir a comprar los medicamentos de la abuela? No, no puedo, ya estoy tarde. Lo siento, ya es mucho. Me voy a mi trabajo. Mamá carga con todo. Creo que nosotros también podríamos hacer las tareas de la casa. Hola, buenas noches. ¿Qué hicieron? Limpiamos, lavamos, ordenamos y atendimos a la abuela. Amor, decidimos compartir las tareas de la casa y de ahora en adelante, cada quien tiene una actividad. El hogar no es deber de nadie, sino tarea de todos. Esta es una producción de India UN Development Partnership Fund, la Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur y PNUD, Bolivia. ¡No! ¿Por qué no has frenado, viejo? Lo has atropellado al joven. No lo he visto, vieja. La vista ya me falla. Ahora, ¿qué hacemos? No tenemos para comer, menos para abogado. Anda a ayudarlo, hay que llevarlo a un hospital. Si fuiste denunciado, imputado o estás procesado por algún delito penal, el Servicio Plurinacional de Defensa Pública te ofrece un acceso a la justicia pronto, oportuno y gratuito. Visítanos en cualquiera de nuestras 14 oficinas en los 9 departamentos del país. Más información en cepdep.gov.bo. ¿Cómo te ha ido, viejo? Bien, vieja. En el CEPDEP me han ayudado. Logré conciliar con el joven. Me haré cargo de sus curaciones. Más bien no es mucha plata. Ahora, con el dinero que ibas a gastar en el abogado, cómprate lentes nuevos, che. Sí, Servicio Plurinacional de Defensa Pública. Todas y todos tenemos derecho a un proceso justo. Con el apoyo de la Cooperación Suiza en Bolivia. Radio Copacabana, en Copacabana, es Herbol, la red multilingüe que une a Bolivia. Hagamos democracia. Hagamos democracia. Su palabra, nuestra palabra, en plena libertad. Seguimos en nuestro programa y seguimos en esta conversación con Jorge Campanini, autor del trabajo que lleva el título La salida de Chinchihuayra, Glencore, tan oscura como su llegada. Y estamos hablando de lo que ocurrió y lo que pasa todavía con esta empresa respecto a nuestra riqueza, a la riqueza de los bolivianos, de la cual ahora no nos vamos a ni enterar de los términos de transferencia que va a hacer la empresa Glencore a otra empresa que se va a hacer cargo de lo que deje Glencore cuando se vaya de Bolivia. Jorge, en los hechos, me parece que hace un tiempo atrás ocurrió una especie de nacionalización de parte de lo que era Chinchihuayra y se dice que esta empresa le impuso un arbitraje a Bolivia, el que más le convenía a la empresa, y que Bolivia, me imagino, no sé si habrá pagado por parte de esa nacionalización o qué es lo que ha ocurrido. ¿Puedes explicarnos esa parte de esta historia de Glencore en nuestro país? Claro, el tema del conflicto de Colquiri fue uno de los detonantes, por ejemplo, para la nacionalización del centro minero, ¿no? Eran concesiones de la Comibol que fueron entregadas en contrato a Comsur y posteriormente a Chinchihuayra, ¿no? Y que hubo un conflicto, como en muchos de los centros mineros que hemos visto, el tema, por ejemplo, de Guanuni, entre otros, por acceder a parajes, a yacimientos mineros, ¿no? En este caso con la cooperativa 26 de febrero, si no me equivoco, en Colquiri, y esto obligó, ¿no?, a que el Estado nacionalice la mina para evitar conflictos, como sucedió con Guanuni, ¿no? Y el tema de Vinto fue justamente por la cuestión de estas transacciones que se habían hecho, ¿no? Y entre la empresa inglesa, entre Comsur y otros, ¿no? Y bueno, desde el 2016, Glencore Bermuda, porque hay que recordar y hay que tomar en cuenta de que Glencore de Suiza se ha desdoblado en varias compañías, en varias filiales, en varias caras, y una de esas caras
que está en este paraíso fiscal en Bermuda, Glencore Bermuda, es la que nos está poniendo un arbitraje reclamando por la nacionalización de Vinto y de Colquiri. Glencore está reclamando que se le pague alrededor de 627 millones de dólares, ¿no?, por lo que ha hecho Bolivia, y desde el 2016 se está llevando este arbitraje en la Corte Internacional, en la Corte de la Haya, ¿no? En diciembre del año pasado, 2021, se ha entrado en la recta final de este juicio, de este arbitraje, es decir, que es muy probable que en muy poco tiempo ya se tenga un veredicto, ¿no? Y nuestra experiencia señala que lastimosamente los arbitrajes en los que ha estado Bolivia han terminado en negociaciones, ¿no? Nunca, no hemos, la gran parte o la gran mayoría de los arbitrajes los hemos tenido que negociar, es decir, te vamos a pagar menos, o de lo que estás pidiendo, o algo por el estilo. Entonces, pero eso es un poco tal vez especular en función a los datos que hay, pero lo que sí es real es que son 627 millones de dólares que le pagaría a Bolivia si es que pierde el arbitraje, ¿no? Que es un arbitraje que lleva muchos años ya en la Corte y que ya ha entrado en la recta final, y es decir, que aparte de negociar con nuestros recursos, aparte de especular con nuestros recursos, también hay una gran probabilidad de que termine sangrando el erario nacional con el resultado que podría darse en este arbitraje. Es decir, la historia de siempre. Encima que se llevan el mineral, la riqueza de nuestro país como materia prima, ni siquiera procesada, ni mucho menos, nos ponen un arbitraje, nos llevan a juicio y nos quieren cobrar, en este caso de Glencore, 627 millones de dólares. Veremos a ver en qué termina eso, pero es la historia de siempre. Hay otra cosa, Jorge, que me llama mucho la atención. En el trabajo de investigación que hiciste en el CEDIP, en una parte dice y nos habla de fraude, crímenes y violación de derechos humanos por parte de la empresa Glencore. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, es una empresa tan grande, ¿no? Una empresa que está en toda la cadena, como te decía, la cadena de producción, de extracción, de transporte, está presente en varios países, está presente o tiene intereses sobre muchos minerales, muchos recursos, incluso los diamantes, ¿no? Y ha habido acciones demostradas, sentencias demostradas de que Glencore ha utilizado paramilitares, por ejemplo, ha hecho fraudes fiscales, ¿no? Ha evadido impuestos, no ha respetado normas ambientales, no ha respetado derechos laborales, ¿no? Entonces hay una gran cantidad de evidencia documentada, certificada, de las prácticas que realiza Glencore en el mundo, ¿no? El año 2017 en Latinoamérica la red de observadores de Glencore, la red Sombra, presentó también un informe respecto al desempeño laboral, ambiental de esta empresa en Latinoamérica, y también se han evidenciado justamente violaciones de derechos, incumplimiento de normas, evasiones fiscales, etc. Entonces hay bastante evidencia, pero el poder de Glencore es tan grande y bueno, aprovecha obviamente que la estructura global es favorable al tema de las transnacionales, de la inversión privada, etcétera, etcétera, ¿no? Aprovecha estos contextos, aprovecha, por ejemplo, el juicio que nos están haciendo a nosotros como Bolivia está basado en un acuerdo que hemos firmado de protección de inversiones con el Reino Unido en 1988. Entonces ese es uno de los elementos que garantiza a ellos para que puedan llevarnos ante el tribunal, ¿no? Entonces, respecto al tema de fraudes, de violaciones de derechos, etcétera, hay bastante información documentada, tribunales que han fallado evidenciando este rol de la Glencore. ¿Y acá en Bolivia ocurrió algo de eso también? Claro, en Bolivia ha habido, bueno, sobre todo problemas ambientales,
de muchos de los centros mineros. Algo, por ejemplo, que no se ha discutido y ha sido un tema bastante intenso en una época la reciente época después de la firma de la promulgación de la ley de minería, ha sido el acuerdo que ha tenido la cooperativa Popó, que estaba asentada en concesiones bajo un convenio, bajo un contrato de la Comibol, y que la cooperativa entregó o negoció con Chinchihuayra para su operación, ¿no? Es decir, terciarizó responsabilidades hacia la Glencore de recursos y de concesiones que son del Estado boliviano, que son de la empresa nacional, de la Comibol, ¿no? Y no se ha ventilado esto, ¿no? Tampoco se ha podido ventilar. Bueno, hubo un momento en que se denunció en la prensa y hubo bastante información de acuerdos que hacían cooperativas con empresas transnacionales sobre recursos minerales y que estaban de alguna forma prohibidos, vetados por la ley, ¿no? Y bueno, entre estas hay varias otras cosas más, ¿no? El tema del agua, por ejemplo, hubo un conflicto que tenía Chinchihuayra de muchos años por el agua en Mina Bolívar, por ejemplo, ¿no? Y hay bastantes registros, sobre todo la prensa, que muestran el conflicto como tal. La falta de agua en Totoral, en varias zonas alrededor de la operación minera, conflictos sociales por falta de voluntad de la empresa en términos laborales con ciertos sectores de trabajadores, ¿no? Entonces, yo creo que Glencore se va y no estamos resolviendo muchos de los problemas, o no se han resuelto muchos de los problemas que siguen, ¿no? Y el tema ambiental es otro que da para otro más larga, ¿no? Sí, pero sin embargo, en esto del tema ambiental, ¿cuánto daño le hizo la empresa Glencore a nuestro país? Porque me hablas de pueblos que se han quedado sin agua, porque el agua se utiliza en la minería, ¿verdad? Y entonces, como te llevas todo el agua, dejas a personas sin agua para beber o con agua contaminada, como ocurre en varios territorios en nuestro país, en varias partes de nuestro país. ¿Cuánto daño le hizo en cuanto a medio ambiente la presencia de Glencore y de otras empresas que todavía están trabajando aquí en Bolivia? Bueno, hay muchos reportes, hay algunos estudios que han llevado a algunas instituciones puntuales en ciertos lugares, por ejemplo en Popó, ¿no? Donde evidencian justamente la presencia de carga contaminante de operaciones mineras que en cierto momento eran de la cooperativa después de Chinchihuayra y que tal vez ahora actualmente está nuevamente la cooperativa operando, ¿no? El problema del cañadón Antequera en Mina Bolívar es un problema que data de muchos años, justamente porque la falta de agua ha sido una de las características principales, ¿no? en la zona por la presencia de la mina, ¿no? La falta de agua en Totoral, ¿no? que es otro centro minero que ha sido afectado por la presencia de la empresa, a la cual se ha comprometido a dotar agua a la comunidad, y bueno, también denuncias de que se había incumplido con eso, ¿no? Que cada semana, acuerdos de que con cierta temporalidad se les iba a entregar agua en cisterna, y bueno, valdría la pena conocer en profundidad cuál ha sido el grado de cumplimiento del respectivo. El tema de los diques de cola de porco, otro tema ambiental histórico, muy grande, con mucha información, de la ruptura del dique de colas, la contaminación de los cursos de agua. Bueno, entonces tenemos un tema ambiental pendiente muy importante con Chinchihuayra, ¿no? Y que la debemos, el Estado y como sociedad la debemos aclarar, ¿no? Exactamente, bueno, y que además no solo se trata de Chinchihuayra, sino de otras empresas, incluidas algunas empresas que están a cargo de Comibol, que no han tenido ninguna consideración con conservar el medio ambiente, ni mucho menos, ¿no? Ahí tenemos el lago Popó,
seco, solo se llena un poquito cuando en las temporadas de lluvia como ahora, pero el lago Popó está seco porque las empresas mineras se han llevado el agua del río Desaguadero, han contaminado. Bueno, es una cuestión muy, pero muy grave esto, y como dices, Jorge, amerita conversar esto del medio ambiente y la minería en otra oportunidad, ¿verdad? Justamente lo que dices es muy importante. El tema del Popó, el Popó es un humedal altoandino que está bajo la categoría de protección de Ramsar, ¿no? Justamente por ser una humedad de importancia, ¿no? Tal vez uno de los pocos que hay en la zona andina. El segundo lago más grande de Bolivia, y entre los 30 lagos más grandes del mundo, el 2015 desaparece. Desaparece por acción, entre otras, del cambio climático, y además de que ha sido por muchos años una zona de descarga de las empresas mineras y operaciones mineras, entre ellas una de las importantes, Huanún, que está a cargo del Estado y que ha vertido por muchos años sin ningún control, sin ningún tratamiento, sus residuos mineros. El lago Popó también ha sido afectado por el tema del desvío de gran parte del caudal del río Desaguadero por la empresa norteamericana Newmont, que estaba a cargo del yacimiento minero de Inti Raymi, una de las principales minas de oro que ha habido en Bolivia, en el departamento de Oruro. Ha desviado el río que alimentaba al lago Popó. Entonces eso también ha sido una fuente de quiebre en el tema hídrico, lo que ha sido el lago en todo este tiempo, ¿no? También descarga ahí Sinchihuayra y otro grupo de empresas mineras menores que han utilizado esto y han coadyuvado a la desaparición de uno de los cuerpos de agua, uno de los reguladores hídricos más importantes que hay en una zona tan crítica como es la Puna Andina, como es el altiplano, y cuyos impactos y efectos vamos a empezar a sentir dentro de los próximos años. Bien, Jorge, yo quiero agradecerte mucho por haber atendido esta convocatoria de la Red Herbol y hablar de estos temas que no son de primera plana, sin ninguna duda, pero que poco a poco están afectando a la vida de todos los bolivianos. Así que te agradezco y te comprometo para más adelante seguir conversando sobre estos temas y sobre la producción minera que hay en nuestro país, sobre cómo daña el medio ambiente la producción minera, sobre cómo las empresas se llevan la plata de los bolivianos y nos dejan muy poco y encima nos cobran por dejarnos tan poco. En fin, sobre todo esto que hace a la vida de todos nosotros. Te agradezco muchísimo por estos minutos con nuestra emisora. Yo te agradezco a ti, José Luis, y más bien siempre acá dispuestos a poder aportar en un debate tan urgente, en una situación tan urgente respecto a nuestros recursos naturales como los que estamos viviendo ahora. Muchas gracias a ti y un gran saludo a toda la audiencia de Herbol. A ti las gracias. Hemos conversado con Jorge Campanini, autor del trabajo cuyo título es La salida de Sinchihuayra, Glencore, tan oscura como su llegada. El tema de estas empresas mineras que se llevan materia prima desde nuestro país, la comercializan en el mundo y nos dejan problemas ambientales, problemas para los pueblos que viven cerca de esas minas, problemas de agua, escasez de agua, en fin, todo lo que a veces no vemos acá quienes estamos en otra cosa, viviendo nuestra vida y procurando sobrevivir lo mejor posible. Hagamos democracia. Hagamos democracia. Se difunde a través de todas las emisoras Herbol en Bolivia. Oye, ¿me prestas tu celu para chatearle a Jime? Dale. Listo, gracias. ¿Me lo prestas de nuevo? Bueno. Préstamelo un ratito más. Oye, mejor vente a Tigo. De bienvenida, con tu nuevo chip te regalan megas y WhatsApp ilimitado. ¿Verdad? Ya, préstame tu celu para fijarme dónde venden. Pero si puedes comprarlo en cualquier lugar. Aprovecha y cámbiate a Tigo. Recibes 4.500 megas más WhatsApp ilimitado de regalo. Registra tu nueva línea y recibe 100 megas. Recarga 10 bolivianos o más y recibirás 4.400 megas adicionales más WhatsApp ilimitado. Tigo.
Promoción Megas del 18 de septiembre de 2021 al 17 de marzo de 2022. Entrega de regalos hasta el 18 de marzo de 2022. Aplican condiciones. Más información en tigo.com.bo. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Empresa regular y fiscalizada por la ATT. Estamos presentando Hagamos Democracia. Computadora telkani kamaha hank akinaya lura informenya ukat churañatak erna kaonyana. Jolinita, camisa pleitar pitaja, ratu kiñaya saraña jawa. Hisa, anchichita. Mamita, anotan zapatujasti. Anchichita takaña no hay. Mamita, ya no quitas mati pequesar tapiña. Anchichita hishkay militay. Maratit soy tita. Guay, saraña tira.